a todos, soy Hugo Muñoz, soy chileno. Fui alumno del profesor Alvarado en la maestría de Derecho Procesal. Soy de la primera cohorte que se hizo presencial en Santiago de Chile y que luego fuimos a la entrañable Rosario a terminar las clases magistrales de la maestría en el lugar. Soy profesor, doy clase, como diría mi maestro, de Derecho Procesal en varias universidades y durante un tiempo también tuve el placer, el gran honor de también participar en el grupo de docentes de la maestría que nuestro maestro común dirige en Rosario, la Universidad Nacional, mi querida casa académica, el alma mater que considero. Y ahora vamos a hablar del proceso judicial, esta maravillosa locura del maestro donde nos invita a reflexionar sobre algunos temas del derecho procesal. Voy a dirigir unas breves palabras respecto de un concepto y de un tema que a mí me ha apasionado desde toda la vida y que hoy día lo llevo también en el fenómeno del deporte, que es la imparcialidad del juzgador. Pero con una modalidad distinta, porque hoy día voy a hablar del perfil del juez imparcial en el siglo XXI. ¿Y por qué hago esta pequeña introducción? Porque pareciera ser que en el siglo XXI, donde se han exacerbado el desarrollo de la protección de las garantías de todo ser humano, y especialmente su dignidad, pareciera ser que hemos olvidado la importancia que tiene el rol que desempeña el juez en el proceso judicial para resolver el conflicto de relevancia jurídica que tienen las partes que están en una disputa y que aspiran a solucionar de forma pacífica ante un tercero que hace las veces de imparcial, pero que cuya única finalidad, y esta es la finalidad del proceso, es aspirar a restaurar o imponer la paz social. Porque supongo yo, quiero creer que todos quienes participamos del mundo jurídico tenemos una visión, una cosmovisión del mundo en el sentido de que queremos vivir pacíficamente. Con los escenarios y los episodios del mundo en estos últimos años uno se lo replantea, pero quiero creer que queremos vivir pacíficamente y para ello la importancia del proceso y del proceso judicial como instrumento de pacificación. El juez tiene una labor trascendental, y esto desde la época más antigua, y esto es que un tercero que aparece en un conflicto con posterioridad a que se genere el conflicto entre las partes, este tercero, en calidad de autoridad, resuelve el conflicto. Y este tercero que aparece no es un solo acontecimiento lineal cronológico, sino que también desde la perspectiva del conflicto, este tercero es precisamente, por su condición de tercero, no ser ni demandante ni demandado, no ser ni uno ni dos, sino que tres, este tercero tiene una posición de ajenidad respecto del conflicto en cuanto a su contenido. Y esto es lo que nosotros denominamos la imparcialidad del juzgador, concepto no inventado por mí, sin duda alguna, sino que es uno de los pilares de la maestría de nuestro maestro común, el doctor Alvarado. Vamos a recordar simple y brevemente que la imparcialidad se entiende como el desinterés que tiene el juez respecto del conflicto. El único interés que debe tener el juez es precisamente ejercer la función jurisdiccional para la cual él ha jurado respetar la Constitución y la ley. Y este conflicto de relevancia jurídica le impone al juez un deber, y esto es, previo respetar las garantías del debido proceso de las partes en el conflicto, dictar una resolución que, respetando estas condiciones del procedimiento, se encuentra al final con una resolución que, en la medida de lo posible, sea justa, pero como dice el Pacto San José de Costa Rica, además tiene que tener otros requisitos. Tiene que ser una resolución pronta, una resolución oportuna. Esa resolución tiene que ser susceptible de la presentación de eventualmente un recurso para aquella parte que no está de acuerdo. Debe haber habido, previo en el procedimiento, un letrado que ha defendido a ambas partes. Las partes han debido tener la posibilidad de plantear pruebas, oír la prueba contraria, impugnar la prueba, que el juez la valore. En fin.
la resolución del conflicto queda a cargo de un tercero. Y este tercero, en su condición de imparcial, tiene que tener 3 atributos. Y voy a parafrasear a mi maestro Alvarado. El concepto de tercero, en relación a la imparcialidad, tiene 3 variantes. La imparcialidad propiamente tal, a la cual ya hemos hecho referencia, el juez no tiene interés personal en el proceso. La denominada imparcialidad, de concepto acuñado por el profesor Niceto Alcalá Zamora, significa que el juez no es parte. Imparcialidad, el juez no es parte. Y en tercer lugar, el fenómeno de la independencia, vale decir que el juez no debe pleitesía ni sumisión a ninguna de las partes. Y yo modestamente me he permitido lo que yo denomino, modestamente, acuñando el concepto de mi maestro, una independencia horizontal, ¿sí?, respecto a las partes. Yo le agrego también la necesaria independencia que tiene que tener el juez respecto a la estructura jerárquica en la cual él se mueve, lo que yo denomino la independencia vertical o jerárquica. Cuestión bastante difícil en nuestro país y en nuestro mundo jurídico, toda vez que los jueces, aunque no lo quieran reconocer, siempre están buscando, están adivinando, están averiguando qué piensan sus superiores respecto de un tema similar al que ellos tienen que resolver. ¿Por qué es tan importante la imparcialidad del juez? Voy a dar 3 notas muy breves y significativas. Primero, porque el juez no puede ser y no ser lo mismo a la vez. Y esto es, el juez no puede ser parcial e imparcial a la vez. O el juez es parcial o el juez es imparcial. Si le imponemos la obligación de ser imparcial, cuestión que plantea expresamente el Pacto San José-Costa Rica, la obligación de la imparcialidad implica que el juez debe dar un tratamiento de igualdad a las partes. Y esta me parece que es las garantías en la vida jurídica y en el mundo civilizado. La dignidad de las personas impone el tratamiento igualitario de la autoridad. Y el juez es un representante de la autoridad. Por lo tanto, si el juez debe dar el tratamiento igualitario a las personas, a las partes pueden ser personas jurídicas o personas naturales, si el juez debe permitirse que la actividad jurisdiccional se desarrolle en el ámbito de la imparcialidad, es precisamente en respeto a la primera garantía. Vale decir, la igualdad ante la ley, la igualdad en la dignidad, la igualdad en los derechos. Y por lo tanto, si el juez traiciona su mandato, traiciona su promesa de tratamiento igualitario, se transforma en la antítesis del juez, que es el juez parcial. Juez parcial que teníamos en el proceso penal antiguo de la Inquisición. Juez que investigaba de oficio, juez que acusaba de oficio, juez que formulaba y producía prueba, y él mismo después sentenciaba. Entonces, como decía nuestro maestro, díganme ustedes si cuando el reo litigaba en contra del juez tenía alguna posibilidad de salir absuelto. Jamás. Solo si fuera creyente y se produjera un milagro. Sabemos que esto no es así. Sabemos que el juez inquisidor tiene un prejuzgamiento cuando encarga reo o abre el proceso, y por ello es que el proceso penal mutó y hemos tenido un desarrollo ya de larga data de los procesos acusatorios, donde la función de investigar en el proceso penal quedó entregado a un órgano distinto, Ministerio Público, Fiscalía, según corresponde. Esta es una demostración de la trascendentalidad del concepto, del atributo y del requisito de la imparcialidad del juez. Porque, repito, el juez no puede ser y no ser lo que se le exige. Si el juez es imparcial, no es parcial. ¿Y cuándo el juez sería parcial? El juez podría ser parcial cuando prejuzgue. El juez también podría ser parcial cuando haga la actividad que desarrollan las partes. Y las partes, ustedes saben, que pretenden, las partes prueban, las partes intentan convencer ¿a quién? Al juez. Por lo tanto, la actividad del juez neutral, no pasiva como algunos quieren denostar este concepto de la imparcialidad, la actividad del juez pasiva en lo intelectual respecto del planteamiento de la pretensión, lo sitúa en su pedestal de autoridad, porque el juez debe ser convencido por la bondad del argumento que plantean las partes. El juez no puede ser ambas cosas a la vez. El juez es parcial, traiciona su juramento y por lo tanto desatiende su función. Y
la obligación esencial, de acuerdo al Pacto San José de Costa Rica, es que el proceso judicial sea la consecuencia de un debido proceso, que entre otras cosas, a mi gusto, probablemente la garantía procesal más importante, en función de la dignidad de las personas y la igualdad ante la ley, es contar con un juez imparcial. Un abrazo para todos.